Y seguimos aquí en TN Internacional analizando lo que dejó el asalto al Capitolio. Imágenes, como decíamos antes, dantescas, pero que además marcan un punto de inflexión en la historia reciente norteamericana. Y para analizarlo con nosotros, además de Tomás Listrani, profesor en la Universidad Torcuato Di Tella, está en contacto con TN Internacional John Carlin, escritor y periodista. Muchísimas gracias por estar allí. Encantado de estar con ustedes. Bueno, a ver, vemos las imágenes, ¿no? La de 2017 a la izquierda de la pantalla, la de 2021, el Capitolio 2021. Esos dos Capitolios, por supuesto, uno, el actual, totalmente, casi diría distópico, impensado, pero bueno, es la realidad al fin. ¿Qué reflexión le merece, Carlin? Uy, ¿por dónde empezar? Diría primero que no fue previsible este asalto al Capitolio, pero tampoco fue una sorpresa. De cierto modo, ese día de locura, el Día de Reyes, ¿no? El 6 de enero, el miércoles, fue como una escenificación de la locura que ha sido la presidencia de Trump en 4 años. En 4 horas vimos una visión como caricaturesca, pero también bastante fiel de la gran payasada y locura que ha sido tener a este hombre como presidente de Estados Unidos. Ahora, yo pensaba como en algunos, se habla mucho del concepto de populismo, ¿no? Sobre todo analizando como esta conexión absolutamente personalista que hay con el líder por parte de los sectores más radicalizados. Pero de alguna manera Trump, en todo esto que usted dice, ha sido efectivo en calar muy hondo en algunas de las angustias que atravesaban a distintas comunidades en Estados Unidos, porque incluso recuerdo por estos días escuchar mucho una defensa muy ferviente de Donald Trump, incluso en distritos donde hay una fuerte comunidad hispana, ¿no? Bueno, sí, por supuesto. Hay todo tipo de explicaciones de por qué la gente vota por Donald Trump. La más utilizada, la más oída es resentimiento hacia las élites. Una sensación de que en cuanto a cuestiones culturales como reacciones raciales o reacciones con la comunidad gay, que la élite, por decirlo de una manera bastante generalizada, está en otro planeta a la gente que vota por Trump. También hay gente que ha votado por Trump por un interés puramente económico, que él va a bajar más los impuestos que los demócratas. Pero hay todo tipo de explicaciones, pero al final de cuentas es tan transparente, tan manifiesto, tan absolutamente evidente que Trump es una persona absolutamente infantil en lo emocional. En cuanto a sus conocimientos del mundo, también infantil, una persona tan poco digna de ocupar el cargo más poderoso del planeta, es tan transparentemente mala gente que pese a que sí, se puede explicar, se puede entender, se puede analizar, al final yo, que he pasado mucho tiempo en mi vida en Estados Unidos y estuve ahí hace poco por la campaña, no puedo entender al final cómo una gente puede tener tan poco respeto por el oficio del presidente y por su propio país como para votar a semejante personaje para ser el líder y la imagen frente al mundo de esta anciana y venerable democracia estadounidense. Bueno, recién hablaba de la democracia estadounidense y de lo que la figura o la degradación de la figura presidencial implica también en términos simbólicos para el resto del mundo, ¿no? Estados Unidos ha sido un faro de las democracias occidentales. ¿Cambia eso? Sí, absolutamente. Estados Unidos pierde mucha autoridad moral en el mundo, o la ha perdido durante estos años de Trump. Yo creo que lo van a recuperar ahora con la figura adulta, manifiestamente adulta, de Joseph Biden. Pero él hace unas semanas hablaba con un diplomático estadounidense que hace poco estuvo en Bielorrusia, un país absolutamente dictatorial.
y me decía que él, antes de Trump, él iba y se reunía con el canciller de Bielorrusia y le decía, miren, tienen que respetar los resultados electorales, tienen que respetar la libertad de expresión y tal. Y me dice, una vez que Trump llegó al poder, y especialmente desde las elecciones ahora de noviembre, es absolutamente imposible ir a una cancillería de un país dictatorial y darles este discurso moral democrático. Se ríen en tu cara. Bueno, al mismo tiempo también vemos incluso dentro del Partido Republicano, y ahí sí me parece importante hacer hincapié en el sistema de partidos americano. Vemos en el Partido Republicano, por un lado, quienes se quieren despegar. La gran pregunta es si llegan a tiempo para despegarse, ¿no? Si, como decimos los argentinos, la desmarcada llega a tiempo o quedan en el lugar de la historia que quedan. Y por otro lado, quienes fervientemente apoyan a Trump, seguramente haciendo cálculos electorales y también alimentando estas teorías conspirativas que uno dice, bueno, es imposible creer que alguien puede creer esto, pero sin embargo parece calar hondo en alguien, ¿no? Bueno, sí, no, calan en muchísimos. O sea, según las encuestas, más o menos la mitad de las 74 millones de personas que votaron por Trump se creen todas estas conspiraciones de que el voto fue robado, pese a que Biden ganó por 7 millones de votos y ganó por un amplio margen en el famoso colegio electoral, este sistema tan peculiar que tienen los americanos para elegir su presidente. Pero bueno, hay gente para todo, que se cree todo tipo de cosas, y en la época, de la era de las redes sociales, estos mensajes conspiranoicos llegan mucho más lejos que antes. Antes de Facebook y Twitter y tal, no sé, alguien en un bar decía, mira, el gobierno de Estados Unidos está controlado por unos satanistas pedófilos, y bueno, se quedaba en el bar. Ahora alguien lo pone ahí en Facebook o en Twitter y de repente lo ven, lo escuchan millones de personas y un porcentaje se lo cree. Y así, maestro, hemos llegado. Pero lo que, para mí, ante todo, lo que demuestra el hecho de que votaron por Trump, creo que fueron 13 millones más personas que cuando ganó en 2016. Lo que demuestra es el pésimo juicio y el pésimo gusto de estas personas. Y ahora, claro, como estabas indicando hace un momento, mucha gente se está desmarcando. O sea, los senadores republicanos que estuvieron ahí fiel a Trump en todos estos 4 años, de repente han visto lo que pasó y han dicho, qué horror, se han tirado las manos a la cabeza, qué hemos hecho, y se están desmarcando, galopando fuera de ahí, lejos de Trump, y mucha gente está dimitiendo en la Casa Blanca, y Trump está solo en la Casa Blanca con un grupo chiquito de fanáticos o familiares, porque la gente sale corriendo. Y te digo una cosa, Trump ahora se puede afirmar categóricamente, con absoluta seguridad, como figura política o como aspirante al poder político, está acabado. Hace apenas una semana o hasta el martes se hablaba que podría presentar su candidatura dentro de 4 años. No, Trump nunca va a volver a ser presidente de Estados Unidos, y yo estoy convencido que después de esto la gran mayoría de los americanos lo van a repudiar, y se ha visto con esta gente, como dijiste, que se está desmarcando muchísima gente, políticos, gente de la prensa, congresistas, de todo. Ahora, John, ¿cómo sigue esto, no? Estoy pensando, Joe Biden tiene sobre la mesa ahora con un resultado favorable en términos de cómo queda el equilibrio de poder en el Congreso, más precisamente en la Cámara Alta, pero tiene sobre la mesa varias cosas. Por un lado, un tema que tiene que ver con la pandemia y los efectos devastadores en el plano sanitario, los pésimos resultados y la pésima gestión que ha habido en torno a la pandemia. Por otro lado, en el plano económico. Por otro lado, la agenda que tiene que ver con la violencia racial en Estados Unidos, y que él prometió profundizar cambios allí. Y ahora esta recomposición institucional, digamos, volver a darle cierto valor institucional a la figura presidencial.
¿Cómo se empieza? ¿Por dónde se empieza? ¿Va a necesitar, por ejemplo, que entren en el juego, que entren en escena figuras que tienen más caudal o más espesor político como Barack Obama? Bueno, sí, yo creo que, por supuesto, tiene muchas cosas sobre la mesa y las acabas de mencionar: el COVID, la economía, el tema racial, por supuesto, y las reacciones internacionales y el cambio climático. O sea, es una lista interminable. Pero yo creo que lo más importante es lo que acabas de mencionar. Él tiene que restaurar dignidad y peso y seriedad y serenidad al cargo de presidente de Estados Unidos, el personaje más poderoso del país más rico del mundo. Y yo creo que en eso Biden no va a salir. Estamos viendo ahora justamente imágenes de él en una conferencia de prensa que dio ayer, que yo la estaba viendo, y el contraste entre Donald Trump y Joseph Biden como personas es total. Sí. Joseph Biden es, para empezar, una persona adulta, y no me refiero solo a su avanzada edad. Es una persona que se comporta como una persona responsable, digamos, como un padre, como un buen papá, en vez de como un chiquillo malcriado, que es lo que ha sido Trump. Es una persona que creo que, como dije antes, a nivel emocional se quedó ahí, se estancó a los 8 años y ahí sigue. Entonces, ya tener una persona que emite adultez y serenidad ya es mucho. Y creo que eso es lo más importante, restaurar esa dignidad. Después, claro, ha dicho Biden que su gran misión va a ser unificar el país. Ahí le deseo toda la suerte del mundo, pero muy difícil. Muy difícil. John Carlin, periodista y escritor, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Encantado.